como pez, pescado. Solo entonces el hombre descubrirá que el dinero no se come. Agüita de coco pa'l que la quiera, juguito de mango si no hay de pera, y unos besitos pa' yo curarte el corazón. Dosis de amor para las peleas, unos ojitos pa' que tú veas que con los ojos cerrados se escucha mejor mi canción. Una... Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Bueno, un placer estar por acá en esta mañana, agradecerles como siempre por dedicarnos un ratito de su sábado para estar acompañándonos y bueno, y recibiendo estos espacios que trabajamos y que generamos para ustedes. Nico, bienvenido desde Buenos Aires, que estás por ahí. Me preguntabas por la canción anterior, se llama Equidad, de Connie Isla. Ahora después pasamos igual el link en el chat. Bueno, bienvenidas y bienvenidos, como les decía, mi nombre es Vivian, estoy en este momento en Uruguay, soy la directora de comunidad de Redguara y parte del equipo inicial. Estamos trabajando hace ya un poquito más de un año en esta causa que tiene que ver con el emprendimiento en Latinoamérica y con lo que respecta a todo lo que es empoderar a las mujeres que estamos tratando de, como siempre, ser resilientes y lograr este camino de independencia y de autoliderazgo para poder llevar adelante algunos de nuestros sueños, ¿no? En Redguara trabajamos desde el propósito personal, trabajamos también conectando con la idea de servicio, conectando con esta idea de poder darle al mundo lo que está a nuestro alcance según aquello que nos mueve y las herramientas que tenemos. Y bueno, hemos diseñado una metodología y un espacio de comunidad con mucho amor, con un equipo muy lindo, interdisciplinario que tenemos para poder brindar justamente a todas las personas de la región y más que nada a las mujeres para enriquecer lo que es el ecosistema emprendedor. Bueno, hoy estamos con una invitada muy especial, la voy a presentar a continuación, Dominique Bergnes, que es de Paysandú, de Uruguay, va a estar con nosotros presentando algunos tips para lo que tiene que ver con manejar nuestras finanzas y algo que también en el camino del emprendimiento muchas veces nos encontramos con que es un obstáculo, ¿no? A veces empezamos por todas las otras áreas y como que vamos bien, vamos leyendo, nos vamos informando, medio que a los tropezones vamos llegando, pero cuando llega la parte financiera nos falta formación, nos falta quien nos aconseje, nos falta una persona de confianza también que nos dé ese tip, ¿no? De cómo encarar determinadas cosas y bueno, y saber algunas cosas en lo que respecta a este tema también tiene que ver con la salud y la sostenibilidad de nuestro emprendimiento. Así que, bueno, ¿qué les puedo contar de Domi? Es inquieta, emprendedora, también tiene una parte artista, estábamos charlando recién de una parte artística que creo que también nos mueve y nos impulsa en esto de reinventarnos, ¿no? Así que bueno, desde esa energía y desde este espíritu de poder compartir lo que tenemos y dejar algo para compartir con ustedes. Bueno, Domi está hoy desde Uruguay, brindándonos también su tiempo y su espacio, y va a estar compartiendo una charla que, bueno, espero que les guste, y bueno, y va a quedar grabado por acá, así que, Domi, te doy la palabra, bienvenida, gracias por estar acá, es un placer contar contigo en este espacio. Bueno, Vivian, muchas gracias, qué linda presentación.
¿Cómo les va? Espero que estén súper bien. Me encantó Mónica, que va a estar cocinando y va a estar escuchando. Y es así como uno tiene que hacer, uno tiene que aprender a ser multifacético en el día de hoy. Más cuando somos mujeres y tenemos familia, uno tiene que aprovechar todos los tiempos, ¿verdad? Así que bueno, la verdad es que yo espero que con esta charla que yo les voy a dar simplemente les ayude a abrir un poquito la cabeza, a justamente, bueno, primero quiero agradecerle, ¿no?, a Red Guara por conectarme con ustedes, por darme la oportunidad de charlar un poquito con ustedes. Yo soy contadora pública de profesión, pero siempre, como bien dijo Vivian, soy un poco inquieta y me encanta hacer otras cosas y siempre me gustó emprender. No soy una contadora convencional, tengo un lado artístico también, soy profesora de danza clásica, y siempre en esa búsqueda de vivir la vida y de vivirla bien. Por ejemplo, me vinculé con el mundo del network marketing y comencé un emprendimiento de comercio social. Soy empresaria de Amway y hace 3 años soy mamá también de 2 nenes chiquitos y siempre queriendo avanzar. Y en ese avance, en la experiencia que uno va adquiriendo, me encanta aportarle a la gente cositas que de repente les puede servir a ustedes, ¿tá? Muchas de las cosas que yo les voy a contar quizás ya las conocen, quizás no. Obviamente voy a tratar de darles lugar a que puedan preguntar y que si después quieren conversar conmigo en otro momento, no tengo ningún problema, ¿tá? Así que bueno, les voy a compartir pantalla y les voy a contar algunos tips que me parece que son fundamentales a la hora de querer mejorar la economía familiar o la economía emprendedora, ¿tá? Porque como bien dicen, a veces el emprendedor sueña con lo que le gusta hacer, pero se olvida de que los números a veces son lo que nos determinan si podemos avanzar o no. Entonces, ahí es donde a veces la gente se empantana un poco. Y ¿sabés una cosa? Todo está en nuestra cabecita y en nuestra educación, ¿tá? Está todo ahí. Inclusive te voy a mostrar que no te estoy hablando de la educación tradicional. No te voy a hablar de que acá tenés que hacer un máster en finanzas, no sé qué cuánto. No. Vamos a ir a lo básico, a lo cotidiano, para darte cuenta que cualquier persona puede mejorar la economía personal. Entonces, bueno, a mí me tienen que dar la opción ahora de la función de compartir, porque todavía no la tengo. Entonces ahí me ponen como coanfitrión si quieren y ya lo armamos. Y bueno, en este momento no estoy en Paysandú, desde Arapey, una zona hermosa del Uruguay, donde estamos rodeados de termas con aguas espectaculares, renovadoras. Desde aquí les voy a dar esta charla. Así que ahora sí, a ver, vamos a comenzar. Sí, señor, ahora sí se puede. Bueno, vamos para arriba, presentación. Ahí está, ¿se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Voy a tratar de ser lo más dinámica posible para que no se me aburran y para que puedan también, si quieren, sacar algunos apuntes. Bueno, gente, tips para finanzas. ¿Qué son las finanzas? ¿Qué son las finanzas? Básicamente, ¿qué son las finanzas? Es el hecho de saber manejar los ingresos, la platita que te entra, esto va a ser para las dos cosas, ¿no? Para tu casa o para tu emprendimiento. Plata que entra, plata que sale, plata que queda y plata que se multiplica. Mi abuela Marta era una mujer, ella era profesora de filosofía, pero era una mujer que manejaba las finanzas del hogar de forma espectacular. Ella, con su sueldo de profesora, lograba tener un ahorro tal que cumple su sueño después de muchos años de darse el viaje de su vida a Europa. Pero fue ahorrando, tenía la gran capacidad de ahorrar, y eso son las finanzas personales. No tiene más que ver, no tiene más ciencia que esa. Ahora, hay que ser un experto. Hay que hacer una carrera, hay que tener un máster, un MBA y todas esas cosas. No, la verdad que no hace falta. No hace falta ser un experto, pero sí hace falta cierta información que a veces te la pueden dar. ¡Ay, qué bueno! Mónica, qué increíble. Bueno, hay que ser un experto, no hay que serlo, pero hay que manejar una información.
¿sí? Y esa información a veces la traemos de nuestras familias, ¿tá? A veces tenés familias que ya vienen con ese hábito, esa costumbre, esa tradición de emprender, de tener empresas, y manejan ciertos principios y ciertos conceptos y te los enseñan desde nenito chiquito. Fíjate, sin ir más lejos, la comunidad judía, ¿por qué son la mayoría empresarios? Porque es algo que ya se transmite, es un conocimiento, una forma de vida, una mentalidad. Por eso es que hay que trabajar por ahí, hay que trabajar en la mentalidad. Por eso yo te voy a aconsejar algunos libros que a mí me han ayudado, porque a mí me enseñaron en la facultad a ser contadora, pero no a ser empresaria. A mí me enseñaron los conceptos básicos para llevarle la administración a una empresa, pero no ser yo la empresaria. Y eso es muy distinto. Tiene otro nivel de impacto económico. Y bueno, fíjate vos, hay ciertos principios, hay ciertas leyes universales del éxito que existen, y por eso hay gente que sale de abajo y sin educación profesional logran tener grandes empresas y ser personas exitosas, a otras personas que son muy académicas y no logran avanzar en lo económico. ¿Por qué? Porque en realidad eso está en el universo. Lo que pasa es que tenemos que estar atentos a cómo conectar con esa información. Entonces a mí fue gracias a esa información que también me permitió dar ese paso de trabajar para alguien más a después a querer tener mi propio estudio y llevarlo a la práctica. Y de ahí querer tener otras empresas. Porque a medida que vas aprendiendo a optimizar el tiempo, que es el recurso más limitado que tenemos, pero es el más preciado, ahí es cuando vos podés darte cuenta que podés hacer muchas actividades a la vez. ¿Dónde encontrás esa información? Y acá ya te voy tirando el primer tip. Robert Kiyosaki, para mí es el gurú de las finanzas personales, pero de cabeza, ¿no? A mí me llegó ese famoso libro de Padre Rico, Padre Pobre, que fue el que me abrió muchísimo la mente y justamente dijo, la mente es el acto poderoso que tenemos los seres humanos. Por eso tenés que invertir en ella. Lee, escuchá, asociate con personas que estén en ese mismo camino y vas a tener una cuestión como de influencia y vas a lograr llegar a un resultado. Por eso la mentalidad es todo. Yo te voy a tirar libros que a mí me han impactado y que obviamente no solamente alcanza con la lectura, ¿no? Alcanza con después aplicado en el vehículo concreto que tenés. Entonces, Padre Rico, Padre Pobre fue un libro que me enseñó que la riqueza no se mide por plata, se mide por tiempos. Y ahí quedé pensando, ¿cómo que se mide por tiempo? Dice, claro, si tuvieras que dejar de trabajar con tu empleo actual, ¿cuánto tiempo lográs mantener tu estilo de vida? Y ahí empezás a pensar y decís, capaz que vivo 4 meses. Bueno, esa es tu riqueza, 4 meses. Entonces dije, o sea que podés trabajar un montón, pero si un día no podés trabajar, tu riqueza es completamente agotable. ¿Y cuánta gente vive el día a día? Ni siquiera logra ahorrar. Y ahí es que entendí la importancia de aprender a crear emprendimientos que se transformen en activos, ¿tá? Que se transformen en sistemas de negocio que funcionen, no tanto con tu presencia física. Código Dinero es un libro que te habla de la actualidad, te habla de lo que se viene, todo lo que se viene a nivel de cambios, o sea, económicos, pero en un lenguaje sencillo, ¿ah? Que es lo que uno busca, que te hablen fácil, que lo puedas aplicar fácil. Te habla de toda la tendencia emprendedora que hay y en qué áreas se ve lo potente, o sea, en qué áreas te conviene emprender. El hombre más rico de Babilonia es un libro para aquella persona que le cuesta ser organizada y que se embarulla y necesita a través de una fábula, a través de una historia, aprender cómo puede ordenar sus finanzas. Y Detox Financiero de Fernando Palacio, que es un economista y un empresario también de la misma comunidad que yo integro, es un libro espectacular, súper corto, súper práctico, que te va a enseñar justamente cómo organizar tus finanzas personales. Me estoy dando cuenta que me voy a quedar sin batería, pensé que tenía 1 hora, así que ya mismo me voy a ir poniendo, ustedes me van a ir entendiendo, pero no se preocupen, tengo todo bajo control. Bueno, mientras ustedes están ahí, yo les aconsejo seguir este coach financiero que es Fernando Palacio, que para mí es uno de los mejores de habla hispana,
colombiano, con el resultado. Eso es algo potente, que te enseñen con el resultado, no desde la teoría. Y una persona que para mí fue increíble conocerla fue Jürgen Klarik, con lo que sería la neurociencia. La neurociencia, para vos, emprendedor, tenés que aprender a venderle a la mente y no a la gente. El vendedor clásico es aquel que quiere vender, por generar un ingreso inmediato, en vez de pensar en la necesidad de la persona y conectar con ella. La neurociencia hoy en día y el neuromarketing es lo que está ayudando a mucha gente a desarrollar realmente grandes empresas que facturan, pero dándole un servicio a la persona, o sea, dándole algo más, agregándole valor. A ver, acá yo no puedo ver el chat, pero ahí va. Fernando Palacio, ¿sí? Búsquenlo en Instagram, coach financiero. Bueno, cuestión que entonces, ¿por qué yo les muestro todo esto? Porque para que vos puedas progresar, yo no te puedo ahora poner una planilla de Excel y mostrarte, bueno, acá lo que tenés que hacer es sumar esto, restar esto. No, yo te tengo que hablar desde algo más profundo. Yo te tengo que decir que vos te tenés que hacer las preguntas correctas para ser consciente del punto A en el que vos estás y al punto B que vos querés llegar. Yo en el 2013 me empecé a hacer las preguntas correctas. Y gracias a que me hice las preguntas correctas, empecé a cuestionarme cosas que me ayudaron a salir de mi zona de confort y a emprender. Y hoy en día puedo decirte que tengo un resultado que me acompaña esa decisión. Por eso yo no soy una oradora convencional. Entonces, busco que vos también te hagas esas preguntas correctas, porque si vos estás queriendo hacer un emprendimiento o ya lo tenés que darte cuenta en el mundo en el que estás viviendo. Entonces, el primer tip importante es darte cuenta que estamos en un mundo hipersaturado que se va a llenar de más gente. Somos millones y millones de personas. Somos millones de personas. Y fíjate que en el 1900 éramos 2.000 millones, ahora vamos a ser 9.000 millones tan solo dentro de 25 años. O sea que todos los que estamos acá vamos a estar por esa fecha. ¿Y qué pasa en una casa en donde de repente viven 5 personas y de un día para el otro pasan a ser 30? Pero el baño es el mismo, la cocina es la misma, los recursos son los mismos. Eso es lo que pasa con lo que hoy en día vemos, que los sistemas están colapsando. Por eso necesitamos emprendedores creativos, para empezar a dar soluciones a estas cuestiones. Ejemplo, la expectativa de vida, divino, va a ser mayor, por supuesto, pero que la calidad de vida acompaña a esa expectativa de vida. El que vos llegues saludable, el que vos llegues financieramente cómodo, y no que cuando no podés trabajar porque ya sos viejito es cuando menos tenés. El sistema jubilatorio, por ejemplo, está absolutamente colapsado. ¿Gran noticia? No, en realidad ya se sabe, pero no sale en la televisión. No está ahí la información, están los libros. Por ejemplo, ahora salió que la caja profesional, donde yo estoy aportando mi futura jubilación, está completamente desfinanciada. Y dentro de 4 años no va a haber más plata. No es una novedad para mí. Y no tiene que serlo para vos. Y no tiene que serlo ni para tus hijos, porque seguramente ni tus hijos tengan jubilación. Entonces, más que nunca hay que emprender. Y más que nunca hay que comenzar a tener esas canastitas extras para que no dependas de un solo ingreso. Tenés que aprender a tener más de un ingreso. Y ahí empiezas a tener una finanza personal saludable. Otra realidad, la automatización del empleo. No es una novedad. Yo estoy ahora acá en Arapey y a unos menos de 5 kilómetros hay una estación de servicio automática, sola, no hay gente. Te pones vos mismo la nafta, pasa la tarjetita pronto. O sea que hay un montón de empleos que van a desaparecer. ¿Estás preparado? ¿Tu emprendimiento está preparado? ¿Está adecuado para la tecnología que se viene? Espero que no estés emprendiendo en quizás tener un club de videos, de cassette, de videos. Eso ya no va más. La tecnología cambió. Las plataformas hoy en día son el boom, ¿verdad? Entonces, bueno, en esa búsqueda uno tiene que aprender a adaptarse, ¿sí?
Yo me adapté, obviamente, yo emprendí dentro de una industria que es el network marketing, le busqué el porqué, le busqué las razones. Entonces, bueno, tu forma de generar ingresos, ahí está. Eso es lo que yo quiero que vos empieces a pensar. ¿Con qué vivís actualmente? Atento a estos cambios que se están instaurando, ¿no? Un sistema de salud colapsado, un sistema jubilatorio colapsado. O sea, ¿dónde está puesta tu cabecita hoy en día? Entonces, yo quiero que vos prosperes, yo quiero que vos emprendas para sumar, no para restar. Y si hoy en día dependés de un sueldo, excelente, tenelo ahí como un fijo para que usen tus gastos. Pero después vas a tener que tener un plan B, un plan C, un plan Z. Entonces, ¿cómo estás proyectando tus ingresos actuales y futuros? Y acá te voy a mostrar algo que para mí es muy importante, porque de esto depende mucho tus decisiones. Robert Kiyosaki en su libro del flujo de fondos del dinero dice que hay formas de generar ingresos, y hay 4 básicamente. Son 4. Siendo empleado, o sea que te paguen por tu tiempo, por trabajar para otra persona. Siendo autoempleado, donde vos de repente tenés un emprendimiento propio, pero vos sos la cabeza de ese emprendimiento no va a funcionar si vos no estás, tenés que estar para que funcione. Entonces, si vos estás ganando desde esa forma, ¿qué pasa? Tu tiempo es clave, porque es en base a tu tiempo que vos generás un ingreso. Y quizás al ser tu tiempo el que te permite generar ingresos, no tenés tiempo justamente para otras cosas. Entonces ahí es donde empezás a tener que pensar formas de generar ingresos que no dependan solamente de tu tiempo, o que puedas durante un tiempo hacer un esfuerzo extra para ir generando un negocio o un emprendimiento, pero que dentro de 5 años o más, pongámosle no más de 8, 10, ya pueda funcionar solo, ¿está? Porque si no es desgastante también. Ahora, mirá desde otro lado del cuadrante, hay 2 maneras: ser dueño de un sistema de negocios, y ahí tenés dueños de empresas donde no es el autoempleado, es el empresario que ya tiene todo un sistema, son dueños de franquicias, o son dueños de justamente de sistemas de marketing social. Después tenés los inversionistas, que ya tienen un capital, compran casas, alquilan, ¿está? Ahora, ¿qué pasa? La minoría de la gente está acá, absolutamente la minoría, el 5%, pero manejan el 95% del dinero. ¿Por qué pasa eso? Porque es como te educan cuando sos chiquito. Porque cuando sos chiquito, porque me pasa con mis hijos, desde la escuela ya le van diciendo, ¿y vos qué querés ser cuando sea grande? Y le ponen el dibujito del policía, el bombero, la maestra, ¿viste? Los clásicos. Claro, tu hijo no va a decir, ay mamá, yo cuando sea grande quiero ser networker, porque ni siquiera está en los dibujitos que le plantean, ni siquiera está. Pero el mundo después, ¡pa!, te pega un cachetazo cuando tenés 18 años y te tenés que enfrentar a qué vas a estudiar. Y cuando salís al mundo laboral y el mercado te paga lo que el mercado cree y no con lo que vos valés, tenés otro cachetazo. Y entonces la gente anda con las finanzas así, ahorcado. ¿Por qué? Porque no tuvieron la información adecuada. Mirá la plata que hay en el mundo. Yo me puse a escribir todos esos ceros porque no me entraba en el cerebro la cifra. Dije, ¿cuántos son 60 trillones de dólares? Y ahí entendí que eran 18 ceros. 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo no podía creer. ¿Esa es la plata que se maneja en el mundo? ¿Cómo es posible que haya gente con tan poco dinero pasando mal? ¿Por qué pasa eso? Por el famoso tema de la riqueza. Porque la riqueza no se mide en plata, se mide en tiempo. La riqueza necesita disciplina, esfuerzo, persistencia e inteligencia emocional, cosas que no nos enseñan en las escuelas. La inteligencia emocional es lo que termina siendo el respaldo de nuestras cabezas para que nuestros emprendimientos sean prósperos. Mucha gente cuando te salís de la masa te dice que no te va a funcionar, porque la gente tiene miedo. Entonces, que no te va a funcionar. Te empiezan a poner todos sus miedos sobre la mesa. Y ahí es donde vos tenés que estar fuerte, muy fuerte. Ahí te recomiendo leerte La magia de pensar en grande. La magia de pensar en grande. Piense y hágase rico. Los secretos de la mente millonaria.
te puedo asegurar que ahí te das cuenta qué poderoso que sos. Qué poderoso que sos, qué poderosa es tu mente. Mira, nuestra mente se divide como en dos hemisferios. Tenemos el izquierdo, que es el lógico, y tenemos el derecho, que es el sensitivo, el creativo. Ahí está toda la fuerza que vos necesitas. Entonces yo te voy a hablar desde el lógico, que tiene que ver con entender ciertas cosas. Hay 4 leyes universales que tenés que saber que existen para justamente poder emprender con éxito o para mejorar las finanzas de tu hogar. 4 leyes que te van a respaldar. La primera ley es la ley del ingreso, ¿tá? Justamente esto que te estoy hablando. No solamente dependas de una sola fuente de ingreso, por más que te lo hayan enseñado de chiquito. No, porque antes la vida era diferente, la economía era diferente. La gente podía trabajar 40 años en buenos trabajos, porque mi Paysandú querido era una ciudad muy próspera. Mi Paysandú querido era una ciudad de fábricas, de emprendedores, donde había mucho trabajo, donde un padre de familia mantenía toda una familia, trabajando, ¿no? 8 horas, un buen sueldo, una buena casa, barrios contentos, gurises divinos, jugando en las calles. Así nos criamos. Hoy en día la crianza es papá y mamá fuera de casa porque no da con un sueldo, niños criados por las gurisas que te ayudan en tu casa o metidos en los jardines 8 horas, casi sin ver personas, o sea, en el mundo de la calle normal. Entonces digo, esas cosas pasan porque la economía cambió. Entonces está bueno que haya momentos de pensar y de decir, bueno, quiero ser emprendedor y poder emprender desde casa y andar con los gurises ahí entre medio, pero estar. O que tu negocio no te ate a un solo lugar, que vos te puedas mover. Por eso hoy en día todo lo que tenga que ver con emprendimientos digitales está genial, porque de repente estás acá, pero te vas para otra ciudad y te vas con tu emprendimiento. Yo escuché una emprendedora de Redwara que me encantó, que tenía una aplicación para enseñarle a la gente cómo ser creativo o descubrir si son creativos, ¿no? Y aplicar esa creatividad. Digo, ¡qué buena idea! ¡Qué buena idea! Porque eso lo lleva con ella. Ella que está brindando ahí un servicio, algo que está adecuado a la nueva economía. Entonces, fíjense ustedes, hay que repartir los huevos en distintas canastas, tal cual. Ese es el dicho. Ese es el dicho. Entonces hay 4 leyes: la ley del ingreso, la ley del ahorro, el ahorro. Ay, las abuelas sabían ahorrar, pero hoy el mundo es tan consumista que te dice que tenés que cambiar el celular, tenés que tener el último auto, tenés que tener la ropa, todo para ser feliz. No le creas a la publicidad, no es así. No es así. Tenés que aprender a ahorrar. Y es más, yo después te voy a dar los tips de cuánto tiene que ser ese ahorro. La ley del gasto. Hay que saber manejar el gasto, tanto de un emprendimiento como de un hogar. Y la ley de la inversión. Hay que saber multiplicar ese dinero ahorrado. Ya voy a conectar, discúlpenme, ya voy a conectar la computadora. Voy a mover esto. Ya. Un minutito. Domi, te acompaño por acá mientras que estás solucionando acomodando aquí la batería. Esto que decías, ahí ¿no? va, ahí está, creo que ya está, listo. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Nuestras abuelas compraron las casas con el ahorro diario, ¿no? De puchitos que se guardaban del gasto del día a día, y bueno, tenían una latita, un escondite para la plata, y salieron las primeras casitas que heredaron. Totalmente. Después vendieron, ¿no? Qué diferente era todo. Totalmente. Ahí va, eso mismo, eso es lo que yo veía en mi abuela, eso es lo que yo veía en las señoras del barrio, o sea, tenían esa capacidad de ahorro, y ese ahorro después bien invertido, la clásica, el tener un terrenito, ese terreno que después, entonces los hijos empiezan a construir ahí atrás, y entonces de esa forma también no tenés ese gasto, ¿no? Bueno, esas costumbres, esos hábitos son milenarios. Por eso el hombre más rico de Babilonia justamente te muestra cómo estas leyes existen desde los tiempos de los egipcios, ¿entendés? Porque Babilonia fue una civilización más o menos de la misma época.
Entonces, ¿qué hace la mayoría de la gente actualmente con sus finanzas? Esto es lo que hace la mayoría de la gente. Genera su ingreso, ¿tá? Y se lo gasta. Y a veces peor aún, gasta más de lo que gana. ¿Cómo? Con los créditos que te dan las tarjetas y de los bancos. No saben la cantidad de amigos que tengo que no los entiendo. Piden préstamos para construirse hermosas barbacoas y no logran, y ni siquiera tienen su casa propia. O sea, pagan un alquiler. ¿Con qué necesidad? Cambiar el auto. Cambian el auto, le compran los regalos caros a los hijos. Yo me mato de la risa porque yo a mi hijo, yo le regalo lo básico y por suerte recibe de otros lados porque son esos amigos gastadores que cuando compran no compran el autito, compran el auto así gigante con la batería, que no sé qué. Digo, ¿con qué necesidad? Ahorrá, guardá la plata. Guardá para vos, para tu futuro, para cuando las cosas no estén tan bien como hoy. Entonces, la gente se endeuda con tarjetas y bancos porque te abomban, porque es el negocio que la gente esté endeudada, que paguen intereses, que se rematen casas, es el negocio. No caigas en esta. ¿Qué deberías hacer? Este es el tip básico. De tu ingreso principal, y acá vas a tener que tomar conciencia y compromiso. Yo siempre te voy a recomendar que vos ahorres el 10%. ¿Ah? No sé, si tenés un sueldo de 30.000 pesos, bueno, el 10% guardalo, no lo toques, pero no lo guardes después que gastes, guardalo antes, ¿entendés? Entonces, vos agarrás esos 30.000 pesos y vos decís, tengo que disponer de 3.000, sí, disponé de 3.000. Y empezar a ajustarte para moverte con 27. Y si tenés deudas, si ya traes deudas, bueno, de ese sueldo, un 20% usalo para pagar deudas. O sea, quédate con el 70% para gastar. O sea, de los 30, ajustá tu vida a 21.000 pesos. Y ese fue el consejo que le dije a otra amiga, que también, 3, 4 tarjetas, le digo, pará. ¿Para qué llevas a tu nena a un privado? Si tenés unos CAIs preciosos en tu zona. Andá, preguntá, evaluá. Bueno, cuestión que empezó a ajustar, ¿viste? Empezó a ajustar. Refinanció algunas deudas, se fue a una casa más chica. ¿Por qué una casa tan grande, con un alquiler tan grande, si no lo estás pudiendo pagar? Entonces empezó a ajustar sus gastos, ¿tá? Y empezó a aliviarse. Le digo, bueno, ese es el paso número 1. De lo que vos tenés, ahorrá el 10, pagá con el otro 20 las deudas y viví con 70. No te comprarás jamón crudo, comprate jamón normal, comprate mortadela. No te comprarás una pulsera de plata, comprate acero quirúrgico, no importa, o sea, pero busca la manera de achicar gastos. No te vayas a hacer una depilación láser, hacete una depilación normal, hacétela vos, ¿entendés? Entonces, de esa forma, lo mismo en los emprendimientos. A veces la gente sueña con ya tener algo grande y de repente podés empezar con una oficina chiquitita, con el escritorio prestado del abuelo. No tenés que irte a un coworking que sale $500 la sala para comenzar tu emprendimiento. Empezalo en donde puedas. Que los grandes emprendimientos empezaron así. Google empezó todo en el garage de la casa. Tratá de que empiece todo chiquito, pero con mentalidad grande en cuanto a los ingresos que vas a generar. No tenés que tener mentalidad grande en los gastos. Ahí tenés mentalidad chiquita. Pero la mentalidad grande tiene que estar puesta en los ingresos. Y ya te voy diciendo que tenés que empezar a pensar de tener un segundo ingreso y un tercer ingreso, porque de esa plata va a surgir un gran ahorro para después saber invertir. Y hay que aprender a invertir para empezar a generar ingresos residuales. Amigos, los ricos tienen casas y las alquilan. Los ricos ponen después el dinero a trabajar para ellos. Y entonces ahí es cuando vos empezás a sanear tu economía. Entonces yo siempre lo vi así. Ingreso número 1, el sueldo fijo. Ingreso número 2, emprenda.
hay que aprender a vender, hay que aprender a comercializar. Porque ¿qué pasa? Como te digo, en la facultad no te enseñan a ser empresario. Y un empresario aprende a facturar. Y el pichón de empresario es el emprendedor. Entonces, vos tenés que aprender a ser un pichón de empresario primero. El emprendedor, lo que le pasa a veces es que está tan enamorado de su idea, pero después no sabe venderla. Y vos tenés que aprender a vender. Si no, ¿con qué vas a comer? Entonces, ese emprendimiento tiene que buscar satisfacer una necesidad o brindar un servicio. Mira, te tiro un ejemplo. Tanta gente conectada hoy en día, ¿no? Con esta virtualidad increíble que tenemos. Y por eso hay mucha gente hoy en día que de repente da Zumba por web, y te conectás y le pagas una mensualidad. Y esa persona desde su casa te está brindando un servicio, te divertís, una persona mayor que quiere hacer algo, que quiere frecuentar a otra gente o que quiere tener una actividad. Tanta gente mayor, y cada vez más porque la tasa de natalidad es muy baja. Nosotros tenemos un gran desfasaje en ese sentido. ¿Cuánta gente mayor que quiere hacer actividades? No se olviden de ellos. Entonces digo, ¿cómo uno tiene que aprender a prestar atención de cómo orientar su emprendimiento para que sea un emprendimiento rentable? Entonces, estas son las tendencias que hay hoy en día. La gente quiere comer mejor, la gente quiere inteligencia emocional, hay mucho coaching, hay mucho espacio para los psicólogos, hay mucho espacio para la lectura, hay gente que se está premiando las habilidades blandas, gente. La habilidad blanda es la inteligencia emocional, la creatividad, el liderazgo, todo eso, en eso hay que apostar. Yo quiero que mis hijos vean que el futuro está en aprender a socializar, a trabajar en equipo, a crear comunidades. Somos millones de personas que nos conectamos y nos potenciamos. Por eso la cooperación, todo lo que tenga que ver con informática, bienvenido sea, sistemas, todo lo que tenga que ver con sistemas, programación, conciencia ambiental, que tu proyecto pueda tener una cuota parte de apoyo al medio ambiente. Va a ser brutal, porque por suerte muchos ya estamos tendiendo a eso, a consumir de manera más sustentable productos biodegradables, a reciclar los residuos orgánicos de nuestra casa. O sea, está viendo, yo por ejemplo digo, me encantaría encontrar algún emprendimiento que me venda bolsas de papel, o digo, no, bolsas de papel no, porque cortan los árboles, bueno, que me vendan la chismosa, la clásica chismosa, con la que iba mi abuela a hacer los mandados, no sé, pero yo hoy, por ejemplo, ya contraté un emprendedor que me hace el ciclo orgánico, yo voy tirando todos los residuos orgánicos de mi casa en un tachito, él se lo lleva una vez por semana y a los 3 meses me devuelve compost. Y yo pago una pequeña mensualidad. Y yo estoy chocha, porque lo había empezado a hacer en el fondo de casa, pero era un relajo, con los perros, los nenes y todo era un relajo. Entonces, a mí me brindó un servicio, me solucionó. Las finanzas personales, el enseñarle a la gente a manejar la plata. Gente, sepan jugar al monopolio cuando son chiquitos, medianos y grandes. Ahí van a aprender mucho. Las finanzas personales se aprenden jugando. Cuando vos sos chiquito y jugás al almacén y que jugás a facturar y a cobrar y a entregar, ese intercambio, el mundo se movió siempre con el comercio. Piensen en las viejas civilizaciones. Lo que pasa es que nos fueron como enseñando a que, nada, que solamente había que, claro, lo que pasa es que cuando empezó la era industrial, se necesitaba gente que trabaje y que no piense, que trabaje. Y que no era necesario facturar. El que facturaba era el fabricante. Entonces, ¿qué pasa? Vinimos todavía con el coletazo de esa educación. Hoy en día tenemos que aprender a emprender y a facturar y a vender y a vivir por nuestros medios, no que nos paguen un sueldo. Todo lo que tenga que ver con meditación, técnicas de danza, lo que sea que nos haga bien a nuestros cuerpos. Estas son las tendencias. Entonces, eso para que vos veas la parte de ingresos. Tema de ahorro. El ahorro, como te decía, que puede ser el 10% de tu ingreso principal, es la semilla de la libertad y de la tranquilidad. El ahorro tiene que representar al menos 6 meses de tus vidas. ¿Por qué te digo esto? Porque si vos te quedás sin trabajo, vos tenés que tener durante 6 meses cubierto tu estilo de vida, tus gastos, para poder tener tiempo de resolver tu situación.
6 meses es un tiempo considerable. Lo vas a poder hacer. El ahorro es la semilla de la tranquilidad, porque justamente en las malas te respalda. Entonces, en resumen, ingreso número 1 puede ser tu sueldo, eso te va a servir para ahorrar y pagar tus gastos básicos. El ingreso número 2 y número 3 va a venir del emprendimiento, y eso tiene que ser netamente para seguir ahorrando y para poder generar inversiones. Pero no es que uno invierte en la bolsa de valores, no, surgen negocios, pequeños negocios, pero si justamente vos te estás vinculando con personas que están en el mundo emprendedor, en el mundo ya empresarial, te diría, te vas a empezar a vincular con la gente que empiece a invertir. Te doy un ejemplo chiquito, muy chiquito. Tengo un amigo que puso una automotora. La gente es autos normales, ¿está? Para gente promedio. La gente va, quiere comprar su vehículo, pero no tiene plata. Entonces tiene que pedir un préstamo y prendar ese vehículo, es decir, lo prendan. Entonces, si vos tenés $5.000, $7.000, a través de un escribano, vos podés hacer esa prenda. Es decir, vos le prestás esa plata, que es lo que le falta para financiar el auto, y esa prenda te puede dejar un 18%, un 20% de rentabilidad. Le solucionaste la situación a la persona, se compró el vehículo y quedó prendado. Es tu garantía. Mientras tanto, tenés un escribano entre medio que formaliza el acto y vos cobrando un pequeño porcentaje, ¿no? Entonces, la persona no fue al banco, no necesitó ir al banco a hacer 800.000 papeles. El banco, que es una multinacional y que gana, bueno, se pierde ahí, pero se ayudan entre personas. Yo tengo la plata, vos querés el auto, bueno, vamos a hacer esa interacción. Esa interacción está inclusive en el libro de El hombre más rico de Babilonia. Por eso te digo que eso siempre existió. Crear activos. Crear activos es eso. Tener una casita alquilada, tener unos negocios que te den plata, que no dependan de ti, y que eso sea lo que pague tu capricho. Entonces, vos querés tener una casa más linda, más grande, no te esclavices con el banco. Aprende a crear activos, aprende a crear ingresos, negocios. Y que sea, claro, eso requiere de esfuerzo, eso requiere de gratificación diferida, eso requiere de ser fuerte emocionalmente para que la publicidad no te atrape y te diga tu casa hoy, la que vos querés, como la querés. No, mis papás hicieron su casa, una casa sencilla, y supieron guardar la plata, y después de muchos años hacerse una maestra casa. Pero sus caprichos no se los pagó el banco, se los pagaron ellos haciendo empresas. Nosotros hemos creado, mis padres son maestros de profesión, ¿tá? Estudiaron magisterio, pero mi papá rápido a los 20 años dijo, sacó las cuentas del sueldo de maestro y dijo, yo con esto, ¿cuánto voy a demorar en comprarme mi primer casa o construir mi primer casa? Y le dijo a mamá, ¿sabes qué, Laura? Vos vas a ser la maestra, yo voy a ser el empresario. ¿Y qué vas a hacer? Abejas, colmenas. Mi abuelo se dedicaba al rubro de los vinos, pero después empezaron con el rubro apícola. Y hoy en día, la familia Bernes en Uruguay representa una de las empresas más grandes de mieles, propóleos. Y nosotros chiquitos íbamos y pegábamos la cera y armábamos con los martillitos, los cajoncitos, los panales. Hay que enseñarle a los niños a ser productivos desde chiquitos. ¿Ah? Entonces, eso es muy importante, aprender a crear empresas. Y segundo, cómo manejar un presupuesto. Porque vos tenés que saber dónde se te está yendo la plata. Tanto yo te hablé de los ingresos, te hablé del ahorro, vamos a hablar de los gastos. ¿Cómo sabes cuánta plata se te está yendo de tu emprendimiento o de tu casa? Con un presupuesto. Primero vos tenés que darte cuenta que hay dos tipos de gastos, los fijos y los variables. Los fijos son justamente los que se dan todos los meses. Te doy un ejemplo de un apartamento. Pagas OCE o gastos comunes. Gastos comunes si vivís en un apartamento, y en una casa sería OCE, UTE, si tenés el cable o el DirecTV, si pagás la cuota mutual, si pagás el colegio, si pagás cosas que tenés que pagar todos los meses, que son fijos, ¿tá? Pero después tenés los variables que no son el mismo monto todos los meses.
Por ejemplo, de repente tenés la farmacia, el cuidado personal, los surtidos, ¿no? Un viajecito, los gastos de taxi, son variables. A veces están, a veces no están, el monto crece, el monto baja. Los regalos, ¡oh, los regalos! Cuando vos empezás a analizar todo lo que gastás en regalos, te das cuenta. Es muy importante entonces abrir en 2 rubros esos gastos para empezarlos a controlar de cerca. Entonces, si vos, por ejemplo, pudieses manejar poco efectivo y más tarjeta de débito, no estoy hablando de crédito, de débito, es decir, la clásica, ¿viste? La clásica tarjeta del maestro, la que depende de la plata que tenés en el banco, ¿ah? Que no te va a permitir gastar más, es la que tenés, chau. Entonces, ¿qué pasa? Si vos empezás a usar la tarjeta de débito, gracias a eso después podés descargar del banco a fin de mes, ponele que estamos en julio, estamos el 31 de julio, te descargás el estado de cuenta en Excel, alabado sea el Excel, no necesitas hacer un máster de nada, pero sí aprendete a usar Excel. El Excel es lo más práctico que hay. Y justamente ahí vas a empezar a ver en qué se te fue la plata. Y vos podés entonces ahí ponerle al lado, fijo, 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 no, este es variable, 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 y ya sabes, bueno, de fijo es porque es UTE, Antel, esto, el club, tú. Y ahí lo organizás, ¿tá? Ahora, si vos decís, no, estoy empecinado en el efectivo, bueno, no te queda otra que usar una libretita. Y en la libretita, si estás muy guau con la tecnología, usa una aplicación, pero tenés que tener la constancia de anotar, te compraste tal cosa, te compraste tal otra, anotá 200 pesos, por día. Y después a fin de mes tenés que hacer un resumen de eso. No sirve nada anotar, o anotar tres días y el resto del año no anotar nada, no te sirve. Vos necesitas evaluar dónde estás parado. Entonces ahí es donde vos anotás y haces un balance. Te sentás, agrupás y analizás. Y eso es algo que yo hago todos los meses, tanto en el estudio contable, tanto en mi emprendimiento de comercio social, tanto en mi casa. Y no saben cómo me ha servido. Cómo me ha servido para saber dónde puedo ajustarme. ¿Tá? Entonces, como les decía, no es solamente ajustar gastos, es agrandar los ingresos, es sumar otras cositas. Y bueno, como último, porque la idea de esta charla es darte como un pantallazo general, lo último es monetizar tu consumo. Esto es un tip que para mí fue clave. Mi emprendimiento, por ejemplo, y eso está en el detox financiero, te muestra que hoy en día nuestras casas son como minas de oro. Nuestras casas tienen una serie de gastos de consumo cotidiano que seguramente lo compras en el súper, ¿tá? Pero muchas de esas cosas salieron de una fábrica. Y hay fábricas que te están proponiendo que te conectes directamente a ellas, no solamente para ahorrar, sino para crear un ingreso a partir de ese gasto. ¿Qué te ofrecen esas marcas? Hoy en día el mundo está cambiando. La publicidad tradicional, estamos siendo bombardeados, como se darán cuenta, por YouTube, por todos lados, te abomban con la publicidad. Pero hay un mundo diferente que es el marketing social y que busca que directamente te conectes a la fábrica y que lo que hoy en día le compras a un intermediario, se lo compres directo y además puedas crear una relación de ganar-ganar con esa fábrica y que puedas manejar una plataforma de consumo para que justamente a partir de ese consumo te empiecen a generar ingresos. ¿Por qué? Porque vos le creás mercado, porque no usan la publicidad tradicional, no usan los mayoristas, no usan los minoristas. Vos le recomendás a tu amiga que use la pasta de diente que vos estás usando de esa fábrica, vos le recomendás usar el jabón que no contamina, y eso monetiza tu consumo. Es una tendencia increíble, ¿saben? Yo se lo dejo para que lo estudien. Se llama ser prosumidor y dejar de ser consumidor, prosumidor. Después lo otro, si estás con deudas, hacete una lista de ellas. Lista tus deudas, le debes a la Visa, le debes al máster, le debes a la abuela chola, le debes a... Hacé la lista de deudas que tenés y fíjate cuánto te cobran esas deudas, qué tasa de interés estás pagando. La más cara, ponela en primer lugar. Y vamos a empezar con el ahorro, o mejor dicho, con ese 20% de tu ingreso, vamos a empezar a pagar las más caras, para eliminar ese cáncer
y empezar a trabajar después sobre el resto de las deudas. Aprender a tener gratificación diferida es eso, no gastes en lo inmediato, aprende a guardar la platita. Y si podés a través de tu emprendimiento crear sistemas, eso te va a generar más ingresos. Te cuento un breve ejemplo. Yo no estoy sola en mi escritorio. Mi estudio contable tiene un equipo de trabajo, porque mi vida tiene 24 horas. Yo no puedo estar 24 horas metida. Y si me llega más trabajo, no lo logro encarar. En cambio, si vos vas creando un sistema donde vos puedas enseñarle a otra persona a hacer lo que vos hacés, y esa persona lo pueda hacer bien, ese trabajo va llegando y vos lo vas delegando, y los procedimientos se van generando para que la plata entre. Obviamente que hay que aprender a manejar ese sistema para que las partes que están en ella, todos ganen. Entonces, me encanta delegar, me encanta enseñarle a la gente en mi escritorio a hacer las cosas por sí mismo. Y me encanta, ¿saben qué? Compartir la ganancia. La gente que trabaja en mi estudio tiene la posibilidad de referir clientes y yo le digo que se quede con el 50% de ese ingreso. Porque yo quiero que crezcamos, que se sienta productivo, no solamente un sueldo. Así que, amigos, eso es un poco un pantallazo general de cómo mejorar las finanzas personales. Hablamos de mentalidad, hablamos de las leyes de ingreso que existen, que están, que hay que conocerlas y saberlas manejar. Hablamos de la información que tenés que aprender. Hablamos de cómo organizar tus gastos. Y te voy a dejar la reflexión de Rich DeVos, que es justamente el cofundador de la empresa Amway, tiene un libro magnífico que se llama Capitalismo Solidario, y que dice que lo único que hay entre un hombre y lo que quiere de la vida es muchas veces la voluntad de intentarlo, pero acá viene lo clave, la fe de creer que es posible. Todo lo que ustedes están haciendo, primero se crea en la cabecita, y tienen que creer que es posible, pero hay que tener mucha fuerza de voluntad para llevarlo a cabo. Amigos, si ustedes quieren preguntarme algo, yo con gusto les respondo. Y si algo no sé, les digo que lo estudio y después se lo contesto. Así que bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, Domi. La verdad que para pensar varias cosas de las que dijiste, y es verdad que por ahí nosotras veníamos de esa cultura en donde, bueno, mi mamá, por ejemplo, tenía almacén, ¿no? Y yo crecí con esa libretita de notas y hasta el día de hoy tengo, que lo aprendí de ella, eh, una libretita donde hago cada mes todo esto que vos decías, ¿no? Me compro un chupetín y lo anoto, te lo juro, no exagero. Sí. Y después comparo, bueno, en julio del año pasado gasté esto, en julio de este año gasté esto, ¿y qué pasó? ¿Subieron las cosas o me compré más cosas que no necesitaba? Ahí va. Y es importante, ¿sabes? Que alguna vez no lo he hecho y me he dado cuenta que he perdido como el cierto control no solo de mis gastos, sino de todos mis logros, ¿no? Porque viste que lamentablemente la mayoría de las cosas que aspiramos se consiguen con dinero. Y si ese dinero que nosotras va entrando a nuestra vida, no lo manejamos bien, vamos perdiendo oportunidades también en algunas ocasiones. Tal cual. ¿Qué relacionado está esto con la inteligencia emocional, como tú bien decías, ¿no? Porque... Totalmente. Y con la relación que venimos teniendo con el dinero, ¿no? Que traemos de nuestra infancia. Este libro que tú decías, Total. Hombre rico y hombre pobre, que lo escuché por mi psicólogo, lo escuché en varios cursos, lo escuché... Bueno, es eso, ¿no? A veces si uno está siendo pobre porque no puede con algo, porque realmente no tiene los recursos, o porque creyó y escuchó en algún lado que no iba a poder, ¿no? O viene de ese pensamiento, no, esto es demasiado para mí, o yo no me merecería nunca tener una riqueza tan grande. Re inconsciente, ¿no? Porque no es ni que lo tenemos que decir, pero hay... No, es subconsciente. Claro, total. Mira, ayer escuchaba a una chica decir de que este tema de la frustración y del fracaso, a veces nos frustramos solo de escuchar la frustración de alguien de nuestra familia. Ni siquiera podemos usar la palabra frustración.
pero el vivir en un ambiente donde se transmite la frustración y donde vemos que las personas que nos contienen nos crían, ¿no? Y vamos como repitiendo sus estilos de vida y bueno, y si hay frustración en el ambiente, vamos a ir reproduciendo frustración y vamos a ir reproduciendo escasez. Así que hay mucho... Es una programación. Es una programación. Hay una programación ahí. También admiro a la gente que en esos entornos complejos a veces igualmente logran salir adelante porque ya lo traen innato, ya lo traen adentro. Pero en Los secretos de la mente millonaria es clarísimo eso que estás contando. Habla justamente de eso. Justamente, y todos tenemos un tremendo potencial. Hay que cultivarlo, hay que rodearse de las personas también adecuadas, porque somos el promedio de las 5 personas más cercanas. Por eso es importante las comunidades, por eso hoy en día la internet te permite vos mismo ir buscando el camino para conectarte con esas personas. Así que por eso me parece que está buenísimo el proyecto de Redwara. Porque aparte el tema del dinero es emocional, netamente emocional. El tema de la abundancia o de la escasez es emocional. Y el dinero no es malo ni bueno. Es como un cuchillo, o se usa para pelar papa o se usa para matar. No tiene, pero el cuchillo no es ni malo ni bueno, es de acuerdo al uso que se le dé. Y lamentablemente sin dinero el mundo no funciona, ¿no? Todavía todo sigue siendo un trueque y van a seguir por detrás las Sí, y va a seguir. Exacto, y va a seguir así. Total, cuando no, por ahí entender que, bueno, lo que no podemos cambiar en lo macro o no está dentro no está en nuestras manos, bueno, ir cambiando en lo micro, ¿no? En lo chiquito de nuestras vidas. Bueno, y darle para adelante. Totalmente. Por ahí, de hecho, me parece que hoy en día, y hoy en día vivimos una vida mucho más democrática, o sea, no es lo mismo la vida económica en el 1900, en la era industrial, que en la era de la información en la que estamos hoy en día. Las oportunidades pululan. Hay que saber simplemente conectarse con ellas. Qué bueno, gracias. Bueno, no sé si surge alguna preguntita. Chicas, tenemos por allí a los participantes que están por allí, yo acostumbrada a decir las chicas por las emprendedoras. Nada, no sé si tienen algún comentario que hacerle a Domi, alguna pregunta, algo que les venga a la mente y quieran compartir, tengan la libertad de abrir los micrófonos. Sí, a mí me gustó mucho esto de los ingresos, por ejemplo, de ahorrar el 10%. Creo que igual estoy en esa etapa en la que quiero manejar bien justamente los ingresos que tengo y me gustó mucho escuchar esto de que puedo ahorrar el 10% y limitarme, digamos, a usar ese 90 u 80% y enfocarme en ahorrar este dinero. Igual, algo que dijiste de estos, tener 6 meses como cubiertos para, eso quizás si me lo podrías aclarar, no me queda un poquito claro. Eso, gracias, me gustó mucho. Te explico, Karen. Bueno, gracias, Karen. Mirá, depende de tu vida. Si vos tenés claro que más o menos, por ejemplo, para vivir, entre lo que pagás de comida, de lo que pagás de servicio, si vos tenés un costo de vida, por ejemplo, hablando en uruguayo, de 20.000 pesos mensuales, vos tendrías que tener, imagínate, un ahorro que por lo menos te cubra entre 4 y 6 meses. O sea que estamos hablando 20.000 por 4, 80. Lograr generar un ahorro de 80.000 pesos te permitiría tener la tranquilidad de que entonces, en caso de que tu ingreso principal falle, o nos puede pasar a todos, o sea, nos podemos accidentar y podemos de repente quedar con la pata para arriba y no poder trabajar. Entonces, que tengas la tranquilidad que tenés 4 meses de respaldo, 4 o 6, ¿viste? Depende. Entonces, por eso la capacidad está en tomar la decisión y hacer ahora. No cuando las papas quemen. Las goteras no se tapan en invierno, se tapan en verano. Va por ahí el consejo. Gracias. De nada, Karen.
Tengo 5 minutitos. Sí, tal cual, Domi, no te queremos, estamos pasados de tiempo del evento, la verdad que increíble y súper necesario, ¿no? Me pareció la verdad que una instancia súper necesaria. A veces el dinero es lo que dejamos para lo último y sin estas gestiones se está cayendo todo lo demás, ¿no? Dale, Moni, que estás por ahí. Ah, sí. Dale, no, ¿se escucha? Impecable. Sí, Por los Mónica. auriculares, y no sé. No, yo quería dar las gracias porque me pareció súper interesante la clase y bueno, a ponerme a hacer tareas, pues algo que tengo pendiente es hacer un cronograma de gastos, todo. Aparte en esta época en que no te Si llega quieren les mucho la factura. puedo compartir. Estaría bueno Exacto, les puedo compartir un modelito que ya tengo prearmado. Si porque a les mí me sirve. pasa que a veces las cosas, ¿viste? A ver, los impuestos bimensuales, el otro es trimestral, el otro es semestral, y algunos no te llegan la factura, más en pandemia, entonces te olvidaste porque no llegó. Entonces, Sí. creo que empezar a organizar eso es parte fundamental. A mí me vendría Sí, de bárbaro hecho, por ejemplo, todos los gastos, exacto, todos los gastos fijos que se puedan debitar de la cuenta bancaria, yo ya los puse para, chau, eso no tiene que ocupar mi cerebro. Cuándo vence la UTE, cuándo vence la Antel, cuándo vence la OCE, o sea, eso que se debite. Lo que sí hay que controlar, porque me pasó una vez de que se me debitó un montón de plata y digo, ¡epa! ¿Qué pasó acá? Y había una fuga invisible de agua. Que claro, al estar en débito automático, ni te das cuenta de la factura, pero si vos controlas todos los meses, la agarrás justito. La agarrás justito a tiempo. Muchos de los libros, yo creo que la gente que alguna vez hicimos network marketing, conocemos mucho de los libros y mucho de las cosas esas. A mí, por ejemplo, me cambió montones hace 20 años, y lo que le iba a proponer a las chicas, que yo algunos los tengo en formato digital. Después, si quieren, los compartimos. Así que nada, muchas gracias y esperar a ver otra oportunidad, capaz que una nueva charla estaría buena. Bárbaro, Moni, bueno. Con gusto. A contemplar entonces tener una segunda instancia de un espacio de estos. Lo último que les dejamos, y no les robamos más tiempo, les acabo de dejar en el chat un link de Menti, que es una plataforma, ya las conocen las que vienen asistiendo a varios eventos, donde nos pueden dejar 3 palabritas relacionadas a la sensación que se llevan de esta instancia, de este encuentro, y bueno, y en base a eso vamos a ir, como siempre, tratando de mejorar. Y bueno, y nos llevamos el feedback que para nosotras es muy importante. Es un minutito nada más, si no funcionan, si no pueden, me avisan por allí. Y ya les vamos compartiendo, les comparto antes de irnos lo que vayan poniendo en pantalla. Va quedando por acá. A ver si podemos presentarlo. Ahí está. Uy, miren qué lindo. Les voy a compartir la pantalla para mostrarles. A ver, por acá. Por acá les comparto esto y con esto nos vamos. Bueno, queriendo saber más, motivada, emocionada, positiva, planificación, entusiasmada, curiosa, acompañada, algunas de las cositas que nos llevamos. Gracias, Domi, por tu tiempo. ¡Qué lindo esto! ¿Viste qué lindo? La verdad que es algo que... Me encantó. Después, si querés, te paso el tip para cómo hacerlo, si querés utilizarlo en algún taller. Es un segundito. Sí, me encantó. Te retroalimenta ahí, te llevas. Me encantó. Un feedback. Bueno, agradecerte, nada, te dejamos. ¿Para qué le voy a sacar fotos? Igual te lo mandamos con la grabación y los resultados de todo el evento. Gracias, te dejamos seguir disfrutando. Bueno, gente. En familia. Gracias a todas las asistentes, los asistentes. Y bueno, muchas gracias.
un placer estar compartiendo este espacio. Les dejamos un abrazo enorme y nos vamos hasta el próximo evento. Adiós, que pasen lindo. Chau, chau. Chao. Gracias. Clara que una sonrisa sale más cara si tú la buscas con otro hombre que no sea yo. Y el papagayo vuela más alto si poco a poco lo va soltando. Así que tranquila mi vida, esto nunca se va a caer. Cuando las luces estén apagadas, una velita no cuesta nada. Tus ojos me alumbran la vida, me alumbran el corazón. Agüita de coco pa'l que la quiera, juguito en